posar. Tal vez, doña Mari, si me ayudan ya podríamos... Ah, bueno, ahí está Omar. Omar nos ayuda. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, eh, siempre, siempre necesito saludar a los que están en casa y decirles y recordarles que por favor los esperamos aquí. Cada sábado los esperamos aquí. Bueno, ok. Capítulo 6. Estamos recordando algunos detalles de lo que ya hemos visto y hoy vamos a seguir haciendo lo mismo. Son detalles muy importantes. ¿Se acuerdan la semana anterior? ¿Sí estamos? ¿Sí está grabando? ¿Sí? Ok. La semana anterior, voy a recordarles algunas cositas de las que dije la semana anterior porque son muy importantes. Dijimos, una de las cosas más importantes que dije fue que la Biblia no era un libro de historia, ¿se acuerdan? Pero les dije que sí era un libro históricamente exacto. Son dos cosas totalmente diferentes. Y nos dimos a la tarea pensando en que no es un libro de historia, pero sí es históricamente exacto. Nos dimos a la tarea de recordar muchos detalles acerca de el ministerio público de Jesús, cuánto duró, en qué momento arrancó, cuándo terminó, etc. Hablamos de muchas de estas cosas, que duró un poco más de 3 años, etc. Y de todo lo que sucedió durante estos 3 años y un poco más que duró su ministerio. Hablamos de todas las cosas que ocurrieron, los milagros que se dieron, ¿se acuerdan? Dios, les dije que Dios no solamente, ya vamos a leer el versículo, Dios no solo quiso que se escribieran algunas de estas cosas, o solamente algunas cosas, todas las cosas que Él hizo no se escribieron, esta es la idea, no todas se escribieron, solamente algunas de ellas fueron escritas. ¿Cuáles? Las que Dios quiso que se escribieran. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué solamente algunos de esos días o algunos de esos milagros de esos 3 años y medio o un poco menos que Jesús predicó, enseñó e hizo todas estas maravillas y milagros? ¿Por qué solamente algunos de estos días quedaron plasmados en este evangelio o en este libro? Bueno, porque esos fueron los eventos que Dios consideró que iban a ser suficientes. Las herramientas, los detalles que están allí escritos, Dios consideró que eso era suficiente para que ustedes y yo tuviéramos la suficiente evidencia para alcanzar el propósito de este libro. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de este libro? ¿O el objetivo de este evangelio? El objetivo es que creamos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo en general de la Biblia. Pero está más claro, más específico en este evangelio. Y específicamente en estos 2 versículos que dice así. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿Sí? Estas, dice el pasaje, no me lo quite, Rob, me lo dejas ahí, por favor. Dice que estas se escribieron para que creamos, y hablamos, traté de explicarles, no sé si quedó lo suficientemente claro, acerca de aquella fe natural. Todos los hombres tenemos una fe natural, hay una especie de fe universal, pero que no es la fe correcta. ¿Se acuerdan? Les dije que la mayoría de los hombres, y esta es una de las razones por las cuales, doña Grace, Dios no se hace real a la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque todos tienen una fe que es una fe universal, una fe genérica, vamos a decir. No es la fe verdadera, no es la fe que nos lleva a establecer una relación correcta con Dios. Es la fe normal. Todos los hombres la tienen. Todos los hombres somos capaces de poder creer en cosas. ¿Sí? Todos, para todos es natural. Es más,
es una necesidad ya inherente en el hombre, creer en algo. Lo que pasa es que no todos creen en lo que Dios espera que creamos. Bueno, hablamos de esta fe natural. Por ejemplo, y les mencioné aquel detalle, o les expliqué aquel detalle del juicio, y ¿se acuerdan? El famoso juicio de nuestros pecados que un día se va a dar. Y les dije que quién se quiere aventurar a ese juicio, quién se quisiera aventurar a este juicio sin saber cómo le va a ir en ese juicio, donde de paso no se van a usar nuestros estándares morales para juzgarnos. Aún delante de nuestros propios estándares estamos quedados, ¿sí? Pero los que se van a usar son los de Dios. ¿Quién se quiere aventurar? Les expliqué también que Dios, por esa razón, por la razón de que hay un juicio donde se van a juzgar nuestros pecados, por la razón de que llegará un momento en donde todas aquellas personas que no invitaron a Jesús al corazón tendrán que pagar por sus pecados. ¿Sí? Vendrá un juicio por nuestros pecados. Y Dios, a sabiendas de esto, apela a la razón y a la inteligencia del hombre, al sentido común del hombre, a esa fe natural que todos los hombres tenemos. Pero los hombres no reaccionan. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes reaccionaron cuando una persona se acercó a ustedes y les dijo, mire, Jesús lo ama, Dios lo ama, y quiero que sepa que hay un infierno? Y si ustedes no le abren la puerta de su corazón a Cristo, abrirá sus ojos en ese lugar. ¿Cuántos de ustedes reaccionaron? Ninguno posiblemente. Y posiblemente hasta ofendimos a aquella persona que se nos acercó hablándonos así. Así es que no reaccionamos. Pero les decía que la fe que Dios intenta darle al hombre, esa fe es la que nos lleva a establecer, ahora sí, una correcta relación con Dios. Nos permite acercarnos a Dios de la forma correcta y garantizarnos de que Dios se haga real. Sin duda alguna, ustedes, pero voy a hablar por mí, sin duda alguna, yo sé que Dios alcanzó mi vida. Yo sé que Dios estableció esta relación personal conmigo, porque todavía 20 años después, desde aquel día, Dios sigue cambiando mi vida. ¿Sí? Ese es el testimonio más real y más contundente a mi propia conciencia de que sucedió un milagro en mi vida, de que Dios me pudo dar la fe que me permitió acercarme a Él de la forma correcta. ¿Sí? Naturalmente les decía que todos entendemos esto, nuestra necesidad de Dios, pero no reaccionamos, porque no nos acercamos a Dios de la forma correcta. ¿Y cómo puede saber uno, Alex, que la forma en la que ustedes y yo creímos es la forma correcta? Bueno, porque sus vidas cambiaron. ¿Sí? Ustedes y yo, la fe que hoy Dios nos ha dado, no es una fe que tenga que esperarse hasta el día en que ustedes mueran para saber qué va a suceder. ¿Sí me explico? Si ustedes creen en la reencarnación, les hablé de aquella muchacha que creía en la reencarnación, esta mujer tendrá que morir y el día en que muera, hasta ese día podrá confirmar si lo que creyó, si la fe que promovió, si aquello en lo que ella creyó era la verdad o no. ¿Ustedes saben lo que es enfrentarse a la muerte y a la eternidad con un supuesto? ¿Solo con algo que alguien me contó o leí o vi en un documental? Eso es una locura. Enfrentarse a la muerte y a la eternidad así es una locura. Pero entonces, ¿cómo podemos estar nosotros tan seguros de que es la verdad? De que esto que estamos enseñando es la verdad. Es muy sencillo. Sus vidas cambiaron aquel día en que le entregaron sus vidas a Cristo. Eso es la confirmación de que Dios es real. Esa es la confirmación, como lo vamos a ver la otra semana, de que ustedes fueron perdonados. Esa es la confirmación de que el poder de la resurrección fue operado en el corazón de cada uno de ustedes. Por eso están aquí.
con una vida completamente diferente. Yo no tengo que esperarme hasta el día en que muera para confirmar que Dios es real. No lo tengo que hacer. Yo hoy ya sé que Dios es real, hoy ya sé que me topé con la verdad, que Dios logró alcanzar mi vida. Cuando ustedes y yo volvemos a nacer, Dios nos pone frente a la verdad. La verdad se hace real. Somos alcanzados por Dios. Hay un testimonio que les confirma a ustedes de que efectivamente fueron alcanzados por Dios. ¿Sí está claro? Así que cuando Dios se acerca al hombre, les dije, lo hace, doña Grace, para darle la fe correcta. Hoy todos, ustedes pueden hablar con cualquier persona y cualquier persona les va a decir, no, yo sí creo que hay un poder sobrenatural, yo sí creo que hay una fuerza extraordinaria en el universo, yo sí creo. No, pero es que esa fuerza, ese poder, tiene un nombre, se llama Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Tiene nombre. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esta fe natural, universal, que todos profesamos, y la que Dios nos quiere dar. La fe que Dios nos quiere dar solamente se alcanza al exponernos a las palabras de Dios. No hay otra forma de hacerlo. Así es que les decía que el propósito de este libro es que si no has vuelto a nacer, o si no han vuelto a nacer, creo que no hay invitados, ¿verdad? Esta noche, ¿no? Si no han vuelto a nacer, pues la idea con estas personas que todavía no le han entregado su vida a Cristo, es que lo hagan. El propósito de este libro, al escuchar las enseñanzas de este libro, el propósito de Dios es que la persona pueda recibir la fe correcta, la fe que lo lleve a establecer esta relación con Dios. Y si ya son creyentes, como todos son creyentes, entonces esta fe, la invitación del libro es a creer, a madurar nuestra fe, a crecer en nuestra fe, a depositar nuestra confianza en Él. Esa es la invitación para nosotros los creyentes de este libro, aumentar nuestra capacidad para creerle a Dios. ¿Qué gano? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo si mi fe crece? ¿Qué ganamos ustedes y yo si nuestra fe madura? ¿Sí? Cuando hablo de fe, recuerden que estoy hablando de confiar en Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando yo creo, yo confío en Dios. Y confiar en Dios me lleva a actuar, me lleva a la obediencia. ¿Pero qué gano? Bueno, quiero decirles que cada vez que ustedes se abrazan a esta fe, se abrazan a lo que Dios dice, se abrazan a lo que van entendiendo y aprendiendo, entonces su fe se fortalece, su fe crece, su fe madura. Pero, ¿qué determina esto? Escuchen, cuando ustedes y yo vamos creciendo en fe, cuando ustedes y yo le vamos creyendo a Dios cada vez más, esto hace que nuestra obediencia crezca también. ¿Qué significa? Significa que al irle creyendo a Dios, yo voy a ir aumentando mi capacidad para agradarle a Dios. ¿Sí está claro? Que yo crea o que mi fe madure y crezca, me impulsa, nos impulsa a todos a ir en la dirección de aquello que le estamos creyendo. ¿Sí? A ir en la dirección del plan de Dios para nuestras vidas. Entre mayor sea mi fe, mayor va a ser la determinación que Dios va a poner en mi corazón para agradarlo. ¿Sí está claro? Así es que según este pasaje, si no has vuelto a nacer, entonces lo que Dios pide, o lo que Dios le pide a esa persona, es que crea que Jesús es el Cristo, el Mesías. Eso fue lo que vimos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo o el Mesías? Bueno, es muy sencillo. Para mí, esta es la forma más práctica de decirlo. Que Jesús dice, voy a leerlo, dice, pero las que sí se escribieron en el Evangelio, estas se escribieron para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creáis que Jesús es el Mesías, es lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Bueno, significa que Jesús es el que Dios escogió para salvarnos. Eso es lo que significa. Que Jesús es el Cristo, que yo tenga que creer que Jesús es el Cristo, significa que es la persona que Dios Padre escogió para salvarnos, que es la persona que Dios Padre escogió para poder relacionarnos con Dios otra vez. El día en que ustedes y yo pecamos, fuimos separados de Dios. ¿Sí? Se abrió un abismo entre Dios y nosotros. Jesús es la persona que Dios escogió para volvernos a relacionar con Él. No hay otra forma. La solución al pecado del hombre se trazó, ¿se acuerdan? Lo vimos desde el cielo hasta la tierra. Dios tuvo que encontrarnos porque nosotros no podíamos encontrar a Dios, nunca lo íbamos a encontrar, no sabemos ni dónde está siquiera, como para poder encontrarlo o buscarlo. Así es que Dios, doña Grace, dejó el cielo. Y esto es maravilloso. Vino a la tierra, se hizo un hombre, habitó entre nosotros y a través de ese hombre, Dios Padre nos manifestó todo el proyecto que tenía para nuestras vidas. A través de Jesús, Dios Padre intenta mostrarnos a todos cuánto nos ama. ¿Sí? A través de Él también, les dije, Dios nos confirma, no solamente que nos ama, nos confirma que a pesar del desastre que hemos hecho de nuestras vidas, Él quiere olvidarlo todo. Este no es ni siquiera un borrón y cuenta nueva, no, es borrón y ya no hay cuenta, porque se acabó la cuenta. ¿Sí? Él nos ama y a pesar de lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida, Él estuvo dispuesto a pagar, a borrar toda nuestra maldad, a desaparecerla. Satisfizo su propia justicia, pero no en nosotros, sino en su propio Hijo. ¿Sí? Y bueno, cuando nos reconcilia con Él, nos da la oportunidad de emprender una nueva vida. Ok. En síntesis, lo que este versículo dice, y es lo que quería recordarles, es que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único medio para llegar al cielo. No hay otra forma. Luego, les recordé algunos detalles, o empezamos a recordar algunos detalles. Vámonos a San Juan, Roger, ahora sí. Empezamos a recordar algunos detalles del milagro que ocurrió allá en Tiberias, de la escena en la que estamos. Ahora sí nos vamos a ir al capítulo 6. ¿Se acuerdan? A Jesús le entregaron aquellos pocos panes, aquellos pocos peces, los pusieron en sus manos y Él de una forma maravillosa, milagrosa y prodigiosa los empezó a multiplicar delante de los discípulos. ¿Sí? Fue un verdadero milagro. Él los multiplicaba y se los entregaba a los discípulos y ellos lo llevaban a la multitud. Y una vez que lograron satisfacer toda la necesidad de aquella enorme cantidad de gente, sobraron 12 cestas. Qué curioso, ¿verdad? 12, justamente 12. Qué sospechoso. Bueno, cada uno de ellos seguro se llevó una de estas cestas para su casa, pero fue un momento maravilloso aquel milagro, pero sin duda, escuchen, sin duda había una enseñanza o un propósito espiritual. ¿Qué tiene que ver con nosotros, Alex, este milagro? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál es la enseñanza? Desde el 25, por favor. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? Bueno, les dije, doña Gracie, aquí aprovecho para su pregunta, les dije que nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios como el que resuelve y satisface, como el que resuelve problemas y satisface necesidades, pero Dios no está interesado en resolver problemas ni en satisfacer necesidades.
temporales. Ese no es su proyecto, ese no es su plan. Dios está interesado en salvar vidas. Y una vez que las salva, Dios está interesado en transformarlas. Y esto es algo que es para siempre. ¿Sí? No es algo temporal. Nuestras necesidades, nuestros problemas son temporales, pero el cambio, la salvación y los cambios que Dios opera son para siempre. Y les dije que les dije que la multitud en ese instante enfoca mal el milagro. Se enfocaron mal, lo mal interpretaron. ¿Sí? Y les dije que toda esta multitud dijo, no, a este hombre hay que ponerlo como rey sobre nosotros. Porque si pudo resolver este problema, sin duda alguna, resolverá todas nuestras necesidades. Él es el candidato. ¿Sí? Y allí fue donde cometieron un error, malinterpretaron el milagro. Los hombres, les decía desde el principio, los hombres tenemos una expectativa equivocada acerca de cómo Dios debe manifestarse a nuestra vida. ¿Sí? Cuando escuchamos que Dios se está acercando a nuestra vida, a veces no entendemos cómo es que Él lo hace. No logramos entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos en otra frecuencia. No estamos en la misma sintonía. Tenemos un concepto equivocado acerca de Dios y eso le impide a Dios acercarse de la forma correcta. O eso le impide a los hombres acercarse a Dios de la forma correcta. ¿Sí? Les dije que no entendemos cómo lo hace. ¿Cómo piensan ustedes que Dios debería resolver los problemas del hombre? Les dije la semana anterior que posiblemente todos ustedes y yo pensamos que Él debería llegar a la tierra y en un chasquido de dedos resolver todos los problemas, arreglar la situación tan caótica en la que está la creación que hoy estamos destruyendo todos los días y arreglar todas las necesidades de los hombres. Eso es lo que nosotros esperaríamos que Dios hiciera, arreglar todo en un santiamén. Y escuchen, esto es lo que va a suceder, pero cuando Él vuelva por segunda vez. ¿Sí? Pero cuando Él vino la primera vez, vino en un proyecto para salvarnos. Jesús no vino la primera vez en un proyecto para resolver los problemas o las necesidades del hombre. No venía a arreglar los problemas de la tierra, venía a salvar a los hombres, venía a cambiar las vidas. ¿Oyeron? Y todavía hoy doña Grace lo sigue haciendo. Sigue tocando a la puerta del corazón de los hombres, no para resolver sus problemas, sino para salvar su vida y cambiar su vida. Así es que en vez de venir a la tierra como un rey, como ellos querían, o como rey de reyes, alguien que pudiera imponerse sobre los hombres, Él llegó a ofrecer perdón. Llegó a ofrecer reconciliación. Una vida absolutamente nueva para todos los que decidieran creer que Jesús es el Cristo. ¿Sí está claro? Para todos los que decidieran creer en Él. Ok, entonces, recuerden la escena. Ya estamos en Capernaum, después de que esta multitud intentó hacerlo rey sobre ellos, ya estando Él en Capernaum, recuerden que la distancia entre Tiberias y Capernaum es de más o menos 25 kilómetros, muchas de las personas que vieron y presenciaron el milagro de los panes se habían ido detrás de Jesús hasta Capernaum, al otro lado del mar de Galilea, a buscarlo. Todos los que habían presenciado aquel milagro fueron detrás de Él y le preguntaron que cómo había llegado. ¿Se acuerdan? Que Él no se había subido en la barca con ellos, con los discípulos. Jesús se quedó atrás, se rezagó, se fue al monte a orar y ellos partieron solos en la barca. Y bueno, después viene la historia de la tempestad, Él caminando sobre el agua, etc. Pero concentrémonos en la escena, porque necesito llegar a donde quiero llegar. Estando ya en la sinagoga en Capernaum,
Estando ya allí, una parte de este grupo ya estaba en Capernaum, en esta sinagoga, y en este lugar, en esa sinagoga, empezó esta conversación que vamos a empezar a leer y vamos a entender un poco más. Vamos a leer, al recordarlo, el 25 y versículo 26, por favor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ven que lo andaban buscando y le estaban preguntando cómo fue que había llegado. Ajá, adelante. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Exacto. Hay muchas cosas que debemos recordar que son muy importantes. En este momento, Jesús enseña, como les dije al principio, que hay una búsqueda equivocada de Dios y hay una búsqueda correcta. Él les está diciendo: no, ustedes me están buscando por las razones equivocadas. Ustedes me están buscando porque les llené el estómago, no porque quieren que cambie sus vidas. ¿Sí? Entonces, Él empieza toda esta enseñanza y les explica que hay una forma correcta de buscar a Dios y hay una forma equivocada de buscar a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tengo que explicar algunos detalles para poder entender cuál es la diferencia. El hombre, necesito explicarles que el hombre no ha querido ver como tiene que ver las evidencias de que Dios existe. Las evidencias de que Dios amó a los hombres. Me refiero primero, voy a hablar de estas evidencias, me refiero primero a que el hombre, y esto es así algo como casi olímpico, el tamaño de las Olimpiadas, el hombre no ha querido ver la más grande de las manifestaciones del amor de Dios por el hombre. El hombre no ha querido ver, no le ha prestado la atención debida a la más grande, a la expresión más infinita del amor de Dios por el hombre. A ver, Alex, ¿dónde se manifestó? ¿Cómo se expresó? ¿Por qué dices que fue infinita? Esa expresión infinita del amor de Dios se manifestó hace un poco menos de 2000 años en la cruz del Calvario. Hoy, todos los hombres, sin excepción, la mayoría de ellos, ignoran esta expresión del amor de Dios por el hombre de una forma olímpica. Y es una ignorancia voluntaria. No es ignorar de que yo no sé o desconozco. No, es ignorar voluntariamente. No quiero saber. ¿Sí? Y segundo, el hombre ha ignorado la creación. Dios se manifiesta a través de la creación, a través de todas las cosas creadas. A través de toda la creación yo puedo entender quién es Dios, ¿sí? Y cómo es Dios y lo poderoso que es Dios. Hay muchas evidencias de que Dios existe solamente observando la creación. Pero dice la Biblia que nosotros en nuestra necedad y en nuestro orgullo, el hombre se ha envanecido en sus propios razonamientos. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso nos ha llevado así a negar rotundamente la existencia de Dios. ¿Sí? A pesar de la evidencia tan abrumadora que nos ha dado toda la creación de que existe un arquitecto, de que existe un diseñador, de que existe un soberano del universo, un autor de todo lo que ha sido creado. ¿Sí? ¿Saben? Hay avances extraordinarios, hay avances tecnológicos que hoy el hombre ha creado. Por ejemplo, todas estas industrias, sobre todo, hoy toda la industria está automatizada, toda la industria, el trabajo de crear todas estas cosas, hoy ya es hecho por robots, ¿sí? Y son maravillosos y funcionan perfectos, hacen todas las tareas que hacían los hombres, etcétera. Todo ha avanzado increíblemente, pero nunca, escuchen, nunca las obras creadas por el ingenio humano, nunca van a parecerse siquiera a las que Dios ha creado.
¿Oyeron? Cuando vemos la creación, ustedes y yo tenemos que darnos cuenta de que tiene un diseño extraordinario, maravilloso, y que nunca, nunca ustedes y yo o el hombre va a alcanzar la ingeniería con la que todas estas cosas fueron creadas por Dios. Nunca. Eso no es posible. No sé si se han enfermado últimamente, pero cuando ustedes van al médico y el médico empieza a explicarnos cómo funciona nuestro cuerpo, ustedes se quedan con la boca abierta. Porque es maravilloso. O sea, la única conclusión a la que podemos llegar es que ese diseño fue maravillosamente hecho por alguien. No fue obra de la casualidad. ¿Sí? Y fue maravillosamente hecho para que el hombre pudiera desarrollar su vida en este lugar. Pero, como les decía, el testimonio de la creación, en lugar de llevarnos hacia Dios, nos llevó a la necedad. A todos los hombres nos llevó a la necedad, y es allí, en la necedad, donde hoy la mayoría de los hombres se encuentran, viviendo en necedad, negando de una forma o de otra, abiertamente o encubiertamente, que Dios no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Bueno, que sí existe, pero que simplemente nos creó y nos dejó a la aventura. ¿Ustedes se pueden imaginar? Bueno, les dije al principio que un grupo de sociólogos había creado un artículo donde este grupo a lo largo de un tiempo se dio a la tarea de investigar o de analizar el comportamiento humano y llegaron a dos conclusiones. La primera, esta: Dios no existe. O Dios no existe. Y si existe, esa es la segunda conclusión, si existe, entonces se olvidó de su creación. ¿Ustedes se imaginan? Les tengo una noticia. Dios sí existe. Dios no está muerto. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nunca lo hará. Y mejor aún, y esto es lo que a mí me impacta, al transcurrir el tiempo, al paso del tiempo, escuchen, al pasar del tiempo, esto es lo que a mí más me impacta y lo que más me conmueve. No solo no está muerto, no solo no se ha olvidado de nosotros, sino que además nos busca. Él es el que nos busca, hombre por hombre, persona por persona, siempre. Ahora, escuchen, Él siempre, Dios siempre que se acerca a la vida del hombre, lo hace a través de la misma forma, a través del mismo método. ¿Saben cuál es? La palabra de Dios. No existe otra forma. Lamento decirles que estas señales y prodigios no se van a dar hoy para atraerlos a ustedes a Jesús. No. Estas cosas que están aquí escritas, dice la Biblia que esto que se escribió es suficiente. Dios consideró que esto que aquí está escrito, ya no los milagros, ya no la multiplicación de aquellos panes y peces, ya no levantar muertos, sanar enfermos, ya no ninguna de estas cosas. Esto que está aquí escrito, Dios consideró que era suficiente evidencia para que ustedes y yo le creamos. ¿Sí? Ok, así es que a través de ella, a través de la Biblia, Él trata de exhortar a todos los hombres a que lo invitemos al corazón. ¿Sí? Así que, vuelvo, hay una búsqueda equivocada y en este caso Jesús les está diciendo a este grupo, a estas personas: ustedes me están buscando en la forma en la que todos los hombres universalmente me buscan, como alguien que solamente quiere que les resuelva los problemas. ¿Sí? Así no van a encontrar a Dios nunca. ¿Sí está claro? Cuando en realidad les dice Jesús a ellos, a través de este pasaje, Él les está diciendo: ustedes me están buscando mal y en realidad tienen que buscarme. Esta es la forma correcta, como el Dios que tiene que salvar, que tiene que rescatar y tiene que transformar sus vidas,
como el único que puede cambiar la esencia de lo que ustedes son, como el único que puede transformar lo que no sirve, lo que era vil y menospreciado, y convertirlo, escuchen, y convertirlo en una enorme bendición para todos, no solamente para quien experimenta el milagro, sino para todos los que viven cerca de aquel en el que ocurrió el milagro. ¿Sí? Sí saben que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, cuando una persona se convierte, cuando una persona así, mucha gente es afectada. Cuando ustedes nacen de nuevo, el impacto de ese nuevo nacimiento empieza a afectar a las personas que están más cerca de ustedes. Hay una afectación en un sentido positiva para quienes rodean sus vidas. Yo he visto, supongo que ustedes también, he visto familias completas afectadas por el testimonio de una persona que nació de nuevo. He visto hogares enteros cambiar. He visto las vidas de jóvenes cambiar por completo. Por completo. Vidas inestables, ustedes están viendo una, convertida en una vida estable. Y no una, cientos. Siempre que alguien vuelve a nacer, Dios vuelve a hacer el mismo milagro que hizo en la multiplicación de los panes. Siempre. Escuchen para que no lo olviden. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro que ocurre cuando una persona nace de nuevo? Dios, Jesús, toma una vida que no sirve para nada, que es poca cosa, que se la ponen en sus manos y Dios la convierte en una bendición para mucha gente. Y el mismo milagro ocurre en todos los que hemos tomado esta decisión. Lo aceptamos y nos convertimos en una bendición para quienes nos rodean. ¿Sí? Así que Jesús está explicando esto. Jesús está explicando esto y Él les está diciendo, Jesús les está diciendo que Él quiere que vean las señales, que Él quiere que vean el milagro. Y quien llevó a cabo el milagro, nada más y nada menos que Dios, los está invitando a que verdaderamente lo vean como tienen que verlo. Y empezaron los argumentos. En ese instante empiezan los argumentos y allí es a donde quiero llegar, pero cada vez me cuesta más. ¿Sí? Lo vamos a ver ya casi. Versículo 27, Roger, por favor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Exacto. Este pasaje está dirigido a ustedes, creyentes. Hemos comentado, ya les he hablado, ya hemos explicado que los hombres vivimos naturalmente, ustedes y yo vivimos esforzándonos, trabajando por lo que la vida nos puede ofrecer. Ya les he comentado que todos vivimos, la mayoría de los hombres vivimos por naturaleza, ya vivimos así, esforzándonos y trabajando solo por lo que la vida nos puede ofrecer. ¿Sí? Necesito saber si eso está claro. Porque lo que voy a decir es muy importante. Esto determina que ustedes y yo podamos hacer un esfuerzo en esta vida, en esta estancia temporal, que no se acabe aquí, sino que trascienda a la eternidad. Ustedes y yo, repito, ustedes y yo vivimos, damos todo, nos esforzamos, nos agotamos, nos llenamos de ansiedad, de inquietud, hacemos un esfuerzo extraordinario solo por lo que la vida nos pueda ofrecer o lo que la vida nos puede dar. Y todo lo que hacemos en esta vida se acaba. Todo tiene un final, todo es temporal, todo se gasta, todo se descompone. Ustedes y yo no podemos, a la hora en que morimos, ustedes y yo no podemos llevarnos nada. Leía acerca de estos, ¿has visto estas hileras de
estatuas de piedra que se llaman los guerreros de terracota. Allá por el año 200 antes de Cristo, los primeros emperadores chinos se dieron a la tarea, porque pensaban esto, se dieron a la tarea de construir un ejército de 8,000 estatuas de soldados, ¿sí? Y las enterraron, soldados con sus caballos de piedra, y las enterraron. ¿Saben por qué hicieron esto? Porque estos hombres pensaban que en su transición de esta vida hacia la eternidad, ellos iban a poder hacer algo por el emperador. Ellos iban a poder seguir luchando por ellos. Ellos iban a poder seguir, enfrentar esta nueva etapa con este ejército de soldados de piedra y caballos de piedra. 8,000 estatuas encontraron, o hasta la fecha han encontrado. ¿Se acuerdan de los faraones? Los faraones eran un poco diferentes. No sé si estaban más locos o menos locos, pero estos se enterraban con joyas, vestidos, animales y comida. Y además de eso, eran unos mausoleos muy especiales, eran pirámides. Se enterraron con todo, porque ellos pensaban que al pasar de esta vida a la otra, se podían llevar todo, ¿sí? Todo lo especial que habían hecho, todo lo que habían logrado alcanzar, toda la gloria, todo el esplendor de lo que habían hecho, ellos pensaron que se lo podían llevar a la otra dimensión o a la otra etapa de sus vidas, pero con todo y el valor que habían logrado darle. ¿Sí? No pierdan de vista sus vidas cuando digo esto. Hoy, obviamente, hoy ya entendemos por el saqueo que tuvieron todas estas tumbas, que ellos no se pudieron llevar absolutamente nada y todo se quedó aquí. Lo que intento decir es que los hombres quisiéramos que todo aquello hermoso que hicimos en la vida trascendiera a la eternidad, ¿cierto? Pero con el valor que le dimos, mientras nos esforzamos y mientras trabajamos aquí. Pero cuando nos encontramos con Dios, escuchen, creyentes, cuando nos encontramos con Dios, descubrimos que sí hay un proyecto. Este sí es de verdad, hay un plan y este trasciende. ¿Sí? Es para la eternidad. Una vez que ustedes y yo volvemos a nacer, una vez que invitamos a Jesús al corazón, ustedes y yo ya podemos servir a Dios a partir de ese momento. Y dice la Biblia que este servicio ha sido planeado por Dios. Él es el que nos lo da. Dice, porque a este, dice, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Este plan, este proyecto fue planeado por Dios. Él nos lo encomendó el día en que ustedes y yo nacimos de nuevo. Cuando ustedes aceptan a Cristo, en otras palabras, Dios nos coloca inmediatamente en este proyecto, nos vamos desarrollando en este proyecto y tarde o temprano empezamos a alcanzar o a ver aquel plan particular de Dios para nuestra vida. Y escuchen, ese plan, cuando ustedes y yo vamos creciendo y desarrollándonos en este plan, ese plan no solamente afecta esta vida, esta estancia temporal, afecta también la venidera, la que es eterna. ¿Sí? Dice la Biblia que debemos trabajar por ese proyecto y que la persona que nos da ese proyecto o este trabajo es el mismo Hijo de Dios. ¿No les sorprende esto? ¿No les llama la atención ser encomendados por Dios a un proyecto? Así es que, bueno, si ya son creyentes, todos espero que sí sean creyentes, y ya entienden esto, o han escuchado esto en otras oportunidades, solamente les voy a pedir que hagan algo. Pídanle a Dios que los afirme y que los confirme en este proyecto que Dios ha puesto en sus manos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para esto, para que el esfuerzo, todo el trabajo que ustedes han hecho en esta vida no se quede aquí solamente. Para que todo el esfuerzo trascienda a la eternidad.
y no se quede aquí únicamente en este lugar, sino que ustedes se puedan encontrar con Él en la eternidad. Yo no me imagino, les decía al principio, a la pregunta de doña Grace, yo no me imagino cómo es este tema de las recompensas en el cielo y cómo es este tema de lo que permanece para siempre, según este versículo. Lo que sí sé, y eso está muy claro en la Biblia, es que hay algunas estructuras que se están construyendo hoy en el cielo, que Dios está construyendo, que tiene como fundamento la calidad, escuchen, la calidad, la entrega de las vidas de todos los creyentes mientras pasamos por esta vida. Eso sí es cierto. ¿Oyeron? Cuando lleguemos al cielo, ustedes y yo vamos a descubrir que todo lo que hicimos para Dios con el corazón correcto, escuchen, todo, nada de eso fue inútil. Todo trascendió. Todo, absolutamente todo. Pero mientras estemos aquí, recuerden esto. Este es muy importante, este detalle es importantísimo. Recuerden esto, mientras estén aquí y estén trabajando en este proyecto, hagan todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, dice Pablo, háganlo para Él, no buscando su propio reconocimiento. ¿Por qué? No busquen su propio reconocimiento, busquen que Dios reciba toda la gloria. Porque si ustedes buscan su reconocimiento, entonces van a perder las recompensas. Eso es así. Podemos perder, sin duda se pueden perder las recompensas. ¿Cuándo? Cuando le robamos la gloria a Dios. Perdemos las recompensas. Así es que siempre listos con este detalle. El orgullo, les voy a recordar algo, el orgullo es el gran ladrón. No solamente de la vida natural, el orgullo le roba la felicidad al creyente, pero además en la vida cristiana el orgullo es el gran ladrón de las recompensas. ¿Sí? Ok, versículo 28 y 29, Roger, por favor, creo que vamos a lograrlo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Típico, ¿no? En el versículo anterior Dios les dice: trabajad no por la comida que perece, y automáticamente, como todos reaccionamos igual, ya lo habíamos comentado, lo primero que hacemos es decir qué es lo que hay que hacer o preguntarnos qué es lo que hay que hacer. La obra de Dios tiene muchas expresiones, sí, eso es cierto, pero está basada en un único principio. Se desarrolla, crece y avanza alrededor de un único principio. ¿Cuál? El que ustedes y yo creamos. Por ejemplo, y aquí me dirijo a quienes hoy están discipulándose, a quienes hoy están recibiendo estudios, su estudio de Biblia. Si ustedes van al estudio de Biblia por compromiso, porque tienen que hacerlo, entonces tengo que decirles que esa no es la razón correcta. Si ustedes van a su estudio de Biblia porque adquirieron un compromiso con alguien, esa no es la razón correcta. ¿Sí? Y lo peor de todo es que como ya no está el amor, el verdadero compromiso con Dios en esta acción, entonces ya no está el elemento, escuchen, ya no está el elemento que le permite a Dios trabajar en nuestra vida, que le permite a Dios hacerse real en nuestra vida. ¿Sí? Y cuidado, porque podemos cometer el error de caer en esta trampa, sobre todo cuando nos metemos en muchas actividades religiosas. La vida cristiana está llena de actividades que no hacen otra cosa más que agotarnos y robarnos la verdadera gracia de Dios. Así es que es importante que ustedes y yo nos mantengamos con la perspectiva correcta. ¿Cuál? Creer. ¿Creer en qué, Alex? Muy sencillo. Creer que Dios puede usar nuestra vida. ¿Sí? Esto es muy importante. Dios tiene un plan para todos.
Hay un proyecto para todos. Dios quiere usar la vida de todos y puede usar la vida de todos. Solamente quiere que nosotros queramos. Y Él pone el poder. ¿Sí? Entonces le vamos a decir que use nuestra vida y le vamos a pedir que lo haga. Él puede, sin duda alguna, Él puede alcanzar todo lo que se propuso aquel día en que nos salvó. Repito entonces, la vida cristiana se resume en una sola acción: creerle. Si ustedes se mantienen creyendo, escuchen, entonces Dios los va a sacar adelante. Sin duda alguna, en cualquier empresa, cualquier reto, cualquier desafío que ustedes enfrenten, todos los días Dios los va a sacar adelante. Pero cuidado cuando ustedes dejan de confiar en Dios, porque va a ocurrir todo lo contrario. Si ustedes se entregan a las circunstancias, si ustedes se llenan de las circunstancias, entonces Él ya no puede hacer su trabajo. Dios ya no puede hacer su obra en nuestra vida. ¿Qué significa que ya no puede hacer esto? Bueno, que ya no puede darnos la fortaleza, que ya no podrá darnos la paz, que ya no podrá darnos, escuchen sobre todo esto, la capacidad de Él para servirlo. Ustedes y yo no somos capaces en nosotros mismos para servirlo o para hacer este trabajo. ¿Sí? No lo somos. Y si dudamos de Él, si no confiamos en Él, esta fortaleza, esta paz y esta capacidad de Él para servirlo ya no vendrán. Yo sé que es muy fácil cometer el error de caer en todos estos elementos de la vida. ¿Saben que entendí algo? Voy a intentar compartirlo con ustedes, a ver si ustedes pueden ser alentados con esto. Y no sé si será de aliento para ustedes, espero que sí. Es muy fácil, les decía, cometer el error de caer en estos elementos de la vida. La vida tiene un diseño muy particular. Escuchen. ¿A qué me refiero? ¿En qué es muy fácil caer o cometer el error de caer? Bueno, en la angustia, en el temor, en el miedo, la preocupación. Siempre nos asalta el temor, sobre todo en este tiempo. ¿Sí? Ya no sabemos ni qué hacer con este virus. En todo momento y en todas las circunstancias que vivimos, la duda, la angustia, el miedo, todas estas cosas nos asaltan. O sea, ya no hay un momento en la vida donde el miedo no nos acompañe, donde el miedo no camine con nosotros. Todo el tiempo, todos los días. De alguna forma, el miedo siempre va con nosotros. Siempre. A donde vayamos, por naturaleza, tenemos miedo. ¿Sí? Y si no, pues revisen ustedes allí sus mascarillas, el alcohol, los desinfectantes, todas estas cosas que usamos hoy o hemos tenido que usar hoy por temor. Las llaves de la casa, las llaves del auto, todas estas cosas las usamos por temor, ¿sí? Por miedo, sobre todo algunas de ellas a la maldad de nuestros semejantes. Bueno, tenemos que aprender a dejar estos temores a un lado. Estos temores son naturales en la vida. Voy a explicar algo. Simplemente la vida está diseñada de esta forma. Las circunstancias de la vida no son estables por naturaleza. Pero ustedes y yo vivimos o queremos vivir en una burbuja pensando todo lo contrario. ¿Sí está claro? Si ustedes entienden esto, a ver, ¿qué? Que simplemente las circunstancias de la vida no son estables. Esta vida fue diseñada para que no fuera estable. ¿Sí está claro? Tarde o temprano vendrá un día donde tendremos un accidente, tarde o temprano vendrá un momento donde vamos a ser asaltados, tarde o temprano vamos a perder el trabajo, tarde o temprano nos vamos a enfermar, tarde o temprano vamos a perder a alguien. Ese es el diseño natural de la vida. Simplemente las circunstancias de la vida no son estables por naturaleza. ¿Sí? Ya esto es natural en el diseño de la vida. La vida no es estable. Pero ustedes y yo vivimos esperando que sea estable.
Y es allí donde nos llevamos enormes sorpresas, porque pensamos que no podemos perder a alguien, porque pensamos que no podemos quedarnos sin un trabajo o no podemos quedarnos sin tener que comer. ¿Sí me explico? El diseño de la vida, las circunstancias de la vida no son estables por naturaleza. Ok, Alex, ya entendí. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar este diseño de la vida? Muy sencillo, solamente creyendo, solamente confiando en Dios. Dios solo pide una cosa: mantente creyendo. Eso es lo que Dios quiere. Esta noche a todos Dios nos pide solamente una cosa: mantente creyendo. Escuchen, manténganse creyendo en lo que van entendiendo y en lo que van aprendiendo. Eso es todo. Si ustedes y yo aprendemos esto, entonces no tenemos una idea de a dónde nos va a poder llevar Dios. Solamente manténganse creyendo en lo que van entendiendo y en lo que van aprendiendo. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Eso es lo que va a activar la realidad de Dios, doña Grace, en nuestra vida. Eso es lo que va a hacer que Dios se engrandezca delante de nuestros ojos, que le creamos. ¿Sí? No depende, recuerden que la vida no depende de nosotros, nada depende de nosotros. Así es que solamente confíen y crean en que Dios va a cumplir todo aquello que Él ha planeado hacer a través de nuestra vida. Mantengámonos confiados, creyendo, porque cuando ustedes y yo le creemos, entonces van a empezar a pasar cosas maravillosas. O mejor dicho, Dios puede hacer muchas cosas, o podrá hacer muchas cosas a través de nosotros si le creemos. Ahora, quiero aclarar algo. Este trabajo, cuando Juan dice trabajad, o cuando Jesús dice trabajad, no por la comida que perece, quiero aclarar algo. Este trabajo al que se refiere Jesús no es una gran actividad, no es una enorme dinámica en la que ustedes y yo vamos a entrar. No se trata de venir aquí, acomodar todas las sillas y estar todo preparado. No se trata de una actividad religiosa o de una dinámica religiosa a la que ustedes y yo nos vamos a entregar cuando Jesús nos pide que trabajemos por Él. No. Le vamos a creer. Y al creerle, el hecho de que ustedes y yo le creamos, escuchen, eso nos va a impulsar. Naturalmente, cuando ustedes y yo le creemos a Dios, Dios nos impulsa. La fe que Él va a ir haciendo crecer en nosotros nos lleva a actuar. Cuando ustedes le creen, cuando ustedes confían en Él, entonces se van a ver yendo en una dirección. Van a ver cómo Dios los encamina en la dirección de aquello en lo que están creyendo. ¿Sí está claro? Yo estoy aquí, delante de ustedes esta noche, casi a tiempo, solamente porque le creo. Porque confío en que ustedes van a venir, confío en que ustedes van a traer invitados, confío en que esto va a crecer, confío en que doña Mari siempre nos va a abrir la puerta y el portón y no nos va a dejar por fuera, y si nos va a dejar por fuera nos avisa. Confío, le creo, y esto me impulsa en la dirección de este proyecto, ganar las almas, y por eso estamos aquí. ¿Sí está claro? En otras palabras, el que ustedes le crean a Dios determina la magnitud de su obediencia. Si ustedes le creen a medias, van a vivir una vida a medias. Si ustedes le creen con todo el corazón, entonces van a determinarse en agradar a Dios en todas las cosas. ¿Qué tanto le crean a Dios? Determina el tamaño de su obediencia. Determina el tamaño de los pasos que den en la dirección de obedecer a Dios. Sí, eso tiene que estar muy claro. Versículo 30, Roger, por favor, para terminar. Le dijeron entonces:
¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Exacto. Y aquí quería llegar. Y aquí voy a terminar. Bueno, logré llegar al final. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Por favor, no pierdan de vista esto. Para mí ha sido una enorme enseñanza este principio. Hay un principio natural en el corazón de todos los hombres. Ya esto salta naturalmente. ¿Cuál? Yo tengo que ver para creer. Y la Biblia, doña Grace, la Biblia dice todo lo contrario. El plan de Dios con el hombre no es entretenerlo como si fuera un maromero. No. Dios no hace nada, no va a hacer nada para que el hombre vea y después crea. No funciona así. Dios no trabaja así. Y lo dijeron en el versículo, dice, ¿qué señales haces tú o qué haces tú para que veamos y te creamos? Eso es lo que va a decir todos. No, los argumentos son de todo tipo. Sí, ustedes se van a topar con todos estos argumentos. La mayoría de la gente dice, es que yo no creo en Dios porque no lo veo. ¿Ven? Naturalmente todos necesitan ver a Dios. Y por eso es que no se encuentran con Dios. Por eso es que no pueden establecer la relación correcta con Dios. Porque Dios no funciona así. Dios no satisface la vista del hombre. No, no funciona así. Primero lo invita a creer. Primero lo va a invitar a aceptar. Pero es lo que vamos a ir entendiendo. Y les decía que con este pasaje que da pie a la enseñanza de toda la otra semana, este pasaje ya plantea el tema de los argumentos de los hombres. ¿Cuáles argumentos? Bueno, ya saben. Jesús, necesitamos evidencia. Necesitamos evidencia de que realmente eres Dios. Eso es lo que les está diciendo. Ya recuerden, viene de multiplicar los panes, los peces, viene de caminar sobre el mar, viene de calmar la tempestad. Y ellos le están diciendo, necesitamos ver para creer. ¿Ven que no funciona así? Vienen de ver un montón de milagros y todavía hasta este instante, en la escena de esta conversación, no han querido creer. Así es que no funciona así, no es ver para creer. ¿Sí? Ahora, claro, ustedes me podrían decir, bueno Alex, si esta conversación que estamos leyendo se hubiera dado en este lugar, en este instante, posiblemente ustedes y yo les daríamos algo de razón a estas personas. ¿Sí? Porque no sabían o no habían visto milagros, pero ya los habían visto. Si en este momento Jesús entrara por esa puerta, ¿qué quiero decir? Estoy tratando de ampliar este principio de ver para creer, para que ustedes confirmen que no funciona. No es así como funciona. Si Jesús entrara en este momento por esa puerta a esta reunión y los invitara a creer, ustedes todavía, viéndolo, tendrían que tomar una decisión. Tendrían que creer. Dice la Biblia que cuando Herodes supo que Pilato había enviado a Jesús para que lo juzgara a él, Herodes, dice que él se frotó las manos. ¿Se acuerdan? Pilato no quería nada que ver con Jesús, quería librarse de este tema de la muerte de Jesús a toda costa e hizo todo lo posible para no matarlo él. ¿Se acuerdan? Le dijo a los judíos, no, resuélvanlo ustedes. Yo no hallo ningún mal en este hombre. Así es que resuélvanlo ustedes. Y la gente insistía y le insistía en que lo matara. Pero él no tenía paz para hacerlo. Así es que se lo manda a Herodes. ¿Sí? Y dice la Biblia que cuando Herodes vio a Jesús, dice que lo que Herodes esperaba era que Jesús hiciera malabares, hiciera milagros, hiciera señales y prodigios delante de él. Él quería ver una señal. ¿Ven? Él quería ver un prodigio. Y ahora van a entender por qué Jesús, después de todas las solicitudes de Herodes, Jesús no le respondió ni una palabra. ¿Se acuerdan? Fue el único al que no le respondió. El guión planeado en el cielo entre Jesús y Herodes no tenía letras, no tenía palabras.
Jesús no le contestó nada, no le dijo nada, y cualquiera podría levantar la mano y decir: Alex, ¿por qué Dios no ayudó a Herodes a creer? Bueno, la razón es muy sencilla. La Biblia dice que no es así como trabaja Dios. No es así. Nosotros tenemos que creer primero para ver después. No es ver para creer. Pero espero verlos la próxima semana para que aprendamos todos a creer sin ver. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a quedar aquí y vamos a terminar la reunión. Sí, si quiere oramos primero y después lo cerramos. Vamos a orar para terminar la reunión. Padre, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Podemos decir que sin duda alguna se ha convertido en un tiempo especial. Ha sido algo que hemos añorado incluso hace más de un año que dejamos de hacerlo, y aunque tu obra sigue adelante, no es lo mismo estar detrás de una cámara que estar compartiendo juntos en armonía, todos en unidad, teniendo la oportunidad de expresarnos amor, afecto, teniendo la oportunidad de ver cómo tu espíritu puede trabajar en el corazón de la gente, teniendo la oportunidad de ver en los ojos de una persona cómo tú traes una respuesta, traes guía, dirección, aliento y consuelo. Gracias por este tiempo, gracias, como decíamos al principio, porque estar aquí es un verdadero milagro. Después de todo lo que hemos vivido, te pedimos, por favor, que sigas despertando nuestras vidas de este letargo en el que entramos a causa de todo esto que estamos viviendo, y que nos dé la oportunidad de poder seguir con este maravilloso proyecto. Hoy entendemos que estamos en un proyecto. Danos tú la oportunidad, el valor y la sabiduría para seguir ganando las almas. Como siempre te pido, bendice a todos, bendice este hogar, cuida de Claudio, de Yamari, de todos, y sigue dándonos la fuerza, la gracia, el entusiasmo, la pasión para seguir adelante con este proyecto. Sin duda, lo que aquí está ocurriendo, lo que aquí está pasando, nos lo encontraremos en la eternidad. Trascenderá para siempre. Nos daremos cuenta, como decíamos, que nada fue inútil, nada fue en vano. Gracias. Lleva con bien de regreso a casa a todos y permite que podamos compartir, y aún compartiendo, danos la gracia para cuidar el corazón y los pensamientos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.